Juanma González. Dani Palacios. Ostras, tío, tengo una sensación rarísima desde que me he sentado en la mesa. ¿Tú también? Sí, tú también. A ver, Sí. es lo mismo. Yo es que tengo la sensación de que esto lo he soñado. O sea, es como, sí, bueno, como resines. Pensé que hablabas de que llevo la camisa muy apretada. Eso suele ocurrir, o sea, que no es un sueño, eso es una realidad. Pero tengo la sensación desde que me he sentado que estoy como una especie de ensoñación y que esto lo he vivido en algún sitio. Y creo que sé lo que va a pasar. Sí. Creo que la próxima hora de pico sé exactamente lo que va a pasar y cómo va a terminar. O sea, es un déjà vu, ¿no? Es un déjà vu. En donde yo soy el gato negro de Neo. Una Paso cosa varias veces por delante tuyo. Una cosa así, sí, una cosa así parecida. Es que de hecho sabía que ibas a decir lo del gato negro No, es que soy así Matrix. de previsible. Ya, pero eso también sabía que lo ibas a decir. Es que todo se está cumpliendo, yo ya lo he soñado. Juanma, tengo miedo. ¿Y si esto, en vez de la realidad, es un recuerdo y lo estás soñando y estás a punto de despertarte porque en realidad esto es tu deseo oculto, hacer este podcast aquí, ahora, conmigo, encima de esta mesa? Es que también sabía que ibas a decir eso. Joder, qué miedo, tío. Empezamos. Venga. Paripal, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, pues hoy vamos a hacer una película de los años 40. Ojo, que nos estamos metiendo en terreno cowboys. Sí, es verdad. Sin ningún problema, porque ya hemos hecho alguna película clásica. Pero en color. Sí. No, acuérdate que hicimos con Noemí Guillermo, hicimos Es verdad. esto, M. M, el vampiro de Udud. O sea, sí, que es verdad, eso es ya verdad. es años 30. Si Bueno, no ¿y quién es el culpable de esta salida de Tiesto? Pero bien. Nuestro invitado de hoy. Hemos sentado en el coche a un director. Sí. Un director. Vamos subiendo el nivel Maribel. O Un sea, director es además como- que va a estar en Cuidado. boca de todos en estas semanas porque estrena serie, o sea que también hablaremos de ella. Exactamente. Pero vamos a hablar de una película, vamos a hablar de Al morir la noche y ya de paso pues también hablaremos de Porque tienen de tu algo en serie. común. Tiene cosas en común. Lo hemos hilado muy fino. Ahora lo va a explicar nuestro invitado Rodrigo Sopeña, director tal? de Atasco. Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Juanma, Dani? ¿Cómo estáis? Pues aquí encantados con que estés con nosotros. Sí. Qué bien, yo creía que venía a la radio y veo que es, Hay que es la cámaras, hay tele. luces. Somos multimedia. o Ya sea, veo, ya veo. Literalmente Qué- invadimos todos los canales. Qué maravilla. Disponibles. No te había avisado, es una trampa. Bueno. Es como la del arquitecto en la película de Al morir la noche. Es que es una, Es una trampa. Es una trampa. Puede sí. que seamos como personajillos de Inside Out, cada uno es un elemento de tu conciencia reprimida, ¿no? Algo parecido así. Bueno, esta película, Al morir de la noche, que a mí me ha parecido alucinante, Sí, tu serie Atasco sí. cuenta por qué has hilado de esta manera las cosas, porque esto es responsabilidad tuya, que lo sepas. Bueno, claro, me dices, siempre hablamos de una película y entonces nos gustaría también hablar de la serie Atasco. ¿Qué pasa? Que la serie Atasco es una serie que va de 18 historias cortas y entonces, claro, pues tu compañero me dice, oye, ¿alguna película que tenga que ver con historias cortas? Y yo digo, bueno, como Atasco ya es comedia, una que no sea comedia, que sean historias cortas, pero de otro género. Pensé en La balada de Buster Scruggs, que me encanta, de los Muy Coen, buena peli. que sé que es una peli que a ti te gusta mucho, que es del oeste, y digo, bueno, pues podría ser esa película. Además que tú en el western también eres Claro, a eres mí un experto, hay que me decirlo. encanta el oeste, sí, sí. Y se me ocurrió Al morir la noche, que es una película que yo creo que mucha gente no conoce, que es una película del año 45, pero que es vigente, hoy en día se puede ver. Yo creo que cualquier persona que le interese el cine clásico y a lo mejor no haya buceado mucho en él, pues es una película que puede ver y disfrutar muchísimo hoy. Es una película de terror, que tiene varias historias de terror, también son historias cortas, y una película bastante desconocida, pero que hoy se puede ver en Filmin, en Movistar está, y yo creo que espero que la gente que nos escuche encuentre bastantes elementos de interés como para decir, vamos a ver esta película con este cartel tan raro del año 45, inglesa, que no conozco a ningún actor, pero que me han dicho que está bien. Sí, Es que está muy bien. Está muy bien, realmente se puede ver perfectamente como un precedente totalmente moderno de películas como Creepshow, ya en nuestros sí. 80 nostálgicos, o bueno, es un modelo de peli de terror que en realidad se sigue haciendo. Sí, una antología de terror. Una antología de terror como hay 3 o 4 todos los años. O sea que yo creo que incluso al nicho de aficionados jóvenes al cine de terror que no hayan visto esto, les va a funcionar. Hay muy pocos anacronismos en esta película que tengas que tocar o que digas, uy,
te choquen. No sé, si acaso la señora que aplaude cuando dos amigos se la van a repartir, que parece que le da un poco igual. Sí, hay esa historia, pero esa historia eso, incluso rechina dentro de la misma película, porque esa historia que es como más cómica. Tiene comedia, sí. Vamos a contar un poco cómo es la estructura de la peli, si os parece, ¿no? Sí. O sea, la película está hecha por 4 directores distintos y es una película que trata de un tipo que va en coche y descubre una casa que le llama la atención. Claro, luego sabremos que es porque la había soñado con una casa igual. Y él va allí porque es una especie, es como arquitecto, ¿no? Y le han llamado para hacer una reforma de la casa, algo así, ¿no? Él entra en la casa y se encuentra como una reunión social que en ese momento puede parecer una película tipo Agatha Christie o Cluedo, ¿no? Que tampoco sabes muy bien qué relación hay entre esos 6 o 7 personajes. Y él dice que él ha soñado con esa situación. Es más, dice cosas que luego suceden. Que va anticipando cosas que luego van a ocurrir. Y este sería el hilo conductor de la película. Lo que pasa a partir de ahí es que los distintos personajes que hay en la película empiezan a contar situaciones, digamos, sobrenaturales que han vivido. Cada una de estas situaciones es una historia. Sí. Y además tiene el punto de vista, digamos, de la razón y de la lógica con un psiquiatra. Un psiquiatra que intenta tirar por tierra todas las historias sobrenaturales. Exacto. Que esto es muy de los años 40, cuando pues también en Recuerda de Alfred Hitchcock, ¿no? En Spellbound, pasaba esto, que también el tema del subconsciente, de los recuerdos, de cómo los recuerdos afectaban a la pérdida de la memoria, todos estos ingredientes del subconsciente estaban muy de moda en ese momento. Sí. Y a partir de aquí pues se cuentan 4 o 5 historias de misterio, de terror, con elementos sobrenatural, y que, si vamos hablando una por una de ellas, muchas anticipan, las ves y dices, claro, es que esto es, por ejemplo, la primera historia, que es un piloto que cuenta que después de un accidente tiene unas premoniciones y un sueño premonitorio. Claro, es que eso es Destino Final. Es Destino Final totalmente. Es Destino Final contado en 5 minutos. Sí, además es la historia más corta de todas. Sí, además es justo la historia de Destino Final. A mí me flipa Destino Final. ¿vale? Yo soy fanático de la saga entera. Y la historia del avión es lo mismo, pero con un autobús igual, exactamente urbano. Lo mismo. Él sueña, tiene una especie de sueño premonitorio donde aparece pues un hombre con vestido de uniforme diciendo es el último, no caben más. Sí. Y esa frase significa luego algo según él sale del hospital, ya cuando una vez ya está curado, ya sea tiene un accidente de coche porque es piloto de carreras, y cuando sale pues se encuentra con él va a entrar a un autobús y de repente el hombre le dice: ¿es el último? ¿Usted es el último? ¿Qué dice? Sí, él en su sueño le ve como un conductor de coche fúnebre y ahora se lo ve como conductor de un autobús. Como conductor de un autobús. Y entonces eso le da mal rollo, no se sube al autobús y luego el autobús tiene un accidente. Sí. Luego la saga Destino Final de momento cerró también con una escena como esa, ¿no? En donde todo se descubría que todo era un círculo. Pero está condensado esa historia en nada, muy poco tiempo. Es la más breve, sí. Y luego si nos vamos a la historia final, la de Hugo, el muñeco, que tiene con el ventrílocuo una relación que parece la de un torero y un adolescente, más o menos es un poco lo mismo, no sabe quién domina a quién. Silencio desde el mal de James Wan, por supuesto todas las películas del muñeco diabólico, al fin y al cabo yo estoy seguro de que también las han visto. Gabo en Los Simpsons. Gabo en Los Simpsons, es verdad, el muñeco del ventrílocuo de Historias de la Cripta. Pero fíjate qué elegante es esta película. Las de Chicho, ¿cómo se llamaba? La de Historias para también había una muy parecida. Claro. Es que sí. Pero la elegancia que se mantiene, porque a mí me parece que estas películas funcionan bien cuando son ambiguas, cuando el muñeco no sabes del todo si está vivo o no. A mí es cuando más me interesa. Y aquí mantiene muy bien eso. Es decir, todas las historias. Todo el rato no sabes si realmente... O sea, se puede entender que está, digamos, como Norman de Psicosis, ¿no? O puedes pensar que el muñeco realmente habla. Es que está abierto a las dos Es igual cosas. que la historia del espejo. Realmente no sabes si nace de él o realmente claro, que el es un espejo objeto al final encantado. Es una historia que está anticipando The Ring y todo esto, ¿no? El hecho de ver en una pantalla, en este caso en un espejo, y también es la historia del regalo maldito. Sí. Es otro tópico de terror. El regalo que está en los Gremlins y está en la tienda de Stephen King. El hecho de que haya un objeto comprado en un anticuario, etcétera, que traes como el mal a casa. Totalmente. Y esa idea está también aquí. Es Christine. No sabes si el objeto está encantado o realmente es una historia de locura propia o está poseído por una entidad. Sí. Y la historia de la fiesta navideña de cumpleaños donde están jugando al escondite, que al final la niña encuentra a un niño
niño escondido sardinas. en una sala y resulta que ese niño, pues entendemos que es un fantasma. Esto, pues, por ejemplo, El orfanato tiene un montón de elementos en es común. el orfanato, es los inocentes, es los otros. De una ambigüedad sexual alucinante también en 2 segundos, porque esos besos en la mejilla que se dan apenas conociéndose el niño y la nani, quiero decir que es una película que es sugerente en algunos sentidos. Hay una escena que es una de las historias que quizás es la que más rechina dentro de la película, es la del club de golf, donde hay... Pero sí, chirría, pero el final es genial. El final es genial y es bastante atrevido. Y es muy atrevido. Es muy atrevido, sí. Pero toda la historia... por ejemplo, el suicidio es surrealista, porque el tipo se suicida metiéndose en un lago y dejándose morir en un lago de un estanque de golf. Además, delante de todos, sin que nadie haga nada. Yo creo que esas inverosimilitudes también la película las maneja a su favor, porque no dejan de ser historias contadas, basándose en recuerdos, en sueños, en fantasías, en deseos ocultos de quien las cuenta, de modo que uno asume que esas posibles inverosimilitudes o impropiedades que puedan tener son fruto de la persona que las está contando, que es un narrador, lo cual también te da pie a celebrar un poco el mero hecho de contar historias frente al fuego, ¿no? Que yo creo que es un poco el gran referente de la peli. Así que eso le da un aspecto psicológico que el psiquiatra viene a echar por tierra. El psiquiatra es un poco como Dana Scully en Expediente X, ¿no? Es el que viene a contarte un poco la hipótesis real de lo que puede estar ocurriendo, pero la fantasía está ahí presente siempre, ¿no? Sí. Y luego el final, aparte del hilo conductor, tiene sentido, no solo por el psiquiatra, que está muy bien, sino que al final, cómo se enlazan todas las historias de alguna manera, al final no queremos destriparla, pero... La podemos destripar aquí, o sea, no. Hacemos spoilers. Normalmente No, pero bueno, spoilers. que No quieres hacer ni siquiera hace falta. Vale. Simplemente hay una escena, fíjate, Ciudadano Kane es de 4 años antes. Entonces, de repente, esa escena en la que se mezclan todas las historias, a mí me recuerda de montaje de look a la escena famosa de la bola de nieve en Ciudadano Kane. Pero además es bastante larga y todo lo que sucede ahí es de un montaje espectacular, con una fotografía de Douglas Slocum, que es el que hace la fotografía de las pelis de Indiana Jones, por ejemplo, que trabajó luego mucho con Spielberg, y este tipo ya está en los años 40 haciendo estas pelis inglesas. Y bueno, una película recomendadísima, Al morir la noche. Una película inglesa que está disponible y se puede ver fácilmente. Está en varias plataformas. Es que ha estado muy difícil de conseguir mucho tiempo. Sí, hasta este tiempo un poco desaparecida. Sí, pero ¿no? está muy disponible, está muy fácil, está muy a mano, la verdad. ¿Y a ti se te ocurre alguna manera de cómo lo has podido hilar a la hora de hacer también una serie de episodios cortitos, como es Atasco? Bueno, pues en Atasco, en Atasco el concepto es que es durante un atasco, durante 3-4 horas de un atasco, entonces digamos que ese es el hilo conductor, más que hilo conductor es que hay un atasco que afecta a todo el mundo. Entonces, a mí hay una cosa que me interesaba y que me interesa mucho, y es que antes las series que hemos visto en toda nuestra vida transcurrían sobre todo en 3 sitios. Transcurrían en el hogar, como la hora de Bill Cosby, transcurrían en el trabajo, como periodistas, policías, etcétera, todas las de médicos, o transcurrían en el bar, como Cheers, o mezclando esos 3 sitios, porque eran los 3 sitios en los que transcurre más o menos nuestra vida, en el hogar, en el sitio de ocio y en el trabajo. Pero de repente el atasco en la carretera se ha convertido en un lugar más. Hay mucha gente que aprovecha el atasco para hacer llamadas, para hablar con su familia, para saludar a sus hijos porque está llegando tarde y no le da tiempo a llegar a la cena, tal. Entonces, el atasco, de repente hay gente que se pasa 1 hora, hora y media de todos los días de su vida dentro de un atasco, y en los atascos pasan cosas. Y sucede una cosa muy interesante, que es que el atasco es un espacio absolutamente igualitario y democrático. O sea, la carretera es la misma. Entonces tú puedes ir al lado de un coche superdeportivo donde va el futbolista más caro del Real Madrid, incluso a lo mejor tienes prioridad tú. ¿Dónde te has visto tú con esas? O sea, tú no vas a coincidir con Mbappé en un hotel, ni en un bar. Pero en un atasco sí. Pero en un atasco sí, está en el coche de al lado. Entonces, tú puedes estar al lado de un escayolista, al lado de un electricista, al lado de un taxista, al lado de un médico, al lado de una grúa en la que hay un montón de gente, se puede encontrar en un atasco. Y eso permite que coincidan personas muy diferentes y muy dispares, que es lo que me atrae a mí de hacer una serie que se llame Atasco. Nos pone a todos en la misma situación. Y es una situación donde estás vendido, no tienes
estás impotente, no puedes hacer nada. Entonces, eso es cómico para el ojo que lo ve. O sea, el que está sentado en su casa viendo cómo sufren otras personas, pues claro, digamos que el sufrimiento ni se crea ni se destruye. Cuanto más sufres tú, más disfruto yo viéndolo. Sí, la comedia muchas veces surge del drama. Claro, hombre, Sí, es que tú siempre. imagínate, una persona se da contra un volardo en la rodilla y tú estás... O sea, te brota la risa por naturalidad. Sí, balonazo en las pelotas, que dirían en Claro. Los Simpsons, ¿no? Sí. O sea, acordaos de vídeos de primera, eran todo golpes Sí. y porrazos y el disfrute estaba en ver el mal en la persona ajena. Sí. Sí. Así es el ser humano de malvado, ¿no? Sí, pero... Sí, es así, es así. Es totalmente así, pero a mí me llama la atención de que es una comedia claramente atasco, pero Bueno. yo noto que te mola mucho el cine de género porque modulas con Es que a mí me otros- gustan mucho los actores. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho que los actores estén con verdad. Es decir, a mí me encanta ver cosas tipo Friends, donde todo está servido al chiste del espectador, para el espectador. Y me encanta la sitcom y tal, como espectador. Pero cuando estás con actores, a mí me gusta que todo parezca que más o menos puede ser verdad. O sea, que tenga una verdad actoral. Y a los actores les encanta trabajar con ese tipo de verdad. Por ejemplo, Santi Rodríguez, que hace de un guardia de seguridad que va con un furgón blindado, el otro día me decía, es que yo todo lo que he hecho en comedia, claro, 7 vidas, tal, lo he hecho siempre sirviendo el chiste como en clave alta, ¿no? Sí. Como para que el público se ría. Y nunca había hecho una cosa así íntima, seria, donde digamos que no estás zarandeando al espectador para que se ría. Si se ríe, bien. Y si no se ríe, bien también. Y puede sonreír o puede... Lo que yo no quisiera es que se aburra. Eso sí que no. Sí. Pero dentro de eso, pues hay distintos tonos de historias. Sí. Hay historias más de misterio, hay historias más emotivas, hay historias más de risa propiamente dicha, las hay más habladas y más dentro de coches, las hay que implica salirse del coche y son más físicas. Bueno, pues intento que sea un poco variado, pues son 18 historias y 18 en 6 capítulos. 18 en 6 No, capítulos de es una- 25 minutos, que ya lo tenéis en Amazon Prime, Sí. ya lo podéis ver cuando queráis. Exactamente, y hay algunas que tonteas un poco con el misterio y con Sí. el terror. Hay un muerto por ahí. Hay dos muertos, de hecho. Sí. Exactamente. Hay un coche o sea, fúnebre y hay un mal tipo que tiene un cadáver exactamente, en te el mola un maletero. poquito lo sórdido, por eso no está tampoco tan mal pero traído. porque todo lo que es... A ver, lo difícil, por ejemplo, al hacer una parodia, es más fácil hacer una parodia de una película. Imagínate que tienes que hacer una parodia para un sketch cómico. Sí. Es más fácil hacer parodia a partir de algo terrorífico o dramático, por ejemplo, tipo Scary Movie, o pues, dices, voy a parodiar La Niña del Exorcista, algo Sí. pero si tienes que parodiar algo que ya es comedia, Es más difícil. no claro. podrías parodiarlo. O sea, ¿cómo haces una parodia de 1, 2, 3, por ejemplo? Es De imposible. Billy Wilder. No puedes hacerlo porque ya es comedia eso. Claro. Entonces, las situaciones pasa igual. Las situaciones donde la gente se lo está pasando muy bien no son cómicas. Las situaciones Sí. cómicas son donde hay muertos, donde hay hospitales, donde hay ambulancias. Siempre tienes que tener cuidado porque hay cosas que a lo mejor pues no son de buen gusto. Lo típico de si haces que muera un perro, pues no, pues siempre va a ser antipático para Bueno, el tú espectador, matas ¿no? un animal, Yo mato ¿eh? otro animal, pero es un animal, digamos, cuya muerte se sacrifica por un bien mayor. Sí. Exactamente. Que es la Tiene vida de sen- Jorge Sanz. tiene Es decir, si sentido. tuvieras que... Ese capítulo te he dicho antes de empezar, que a mí es el que más me gusta. Claro, si tuvieras Sí. que elegir entre un hámster y Jorge Sanz, yo creo que la mayoría de gente ¿Elegiría al hámster? No. yo creo que escogerían salvar a Jorge Sí, Sanz. claro que la sí, mayoría claro que sí. de gente. Además, sí. Jorge Sanz tiene un par de momentos muy divertidos porque él da lugar a equívoco con una chica que está justo Sí. enfrente del coche enfrente. Él está en una situación complicada Sí. porque hay una serpiente en su... Tampoco vamos a contar mucho más. No, hay una serpiente encima que luego sucedió que en Madrid le pasó eso a una chica de verdad, que se le puso una serpiente, se le salió una serpiente del coche y consiguió manejar la situación. Pero fíjate cómo una cosa de ficción luego sucede en la realidad. Sí, te sale Eso- del conducto de ventilación Sí, de sí, algún sí. sitio, ¿no? Y Claro, tal. la serpiente se mete en el coche porque el motor está caliente Sí. y luego sale. Sí. Imagínate que vas conduciendo y te aparece una serpiente. Sí. Pues eso es lo que le pasó a Jorge Sanz, que por cierto nos ayudó muchísimo con la serpiente. Fue majísimo, es un gran tipo, Jorge Sanz. Y yo creo que además en Atasco está especialmente bien como Está- como es actor. Cierto Está eso. bien, está divertido, Muy está muy entrañable bien. el Está bien. personaje, transmite mucha Y humanidad. yo he intentado que los Sí. personajes sean bastante entrañables, porque creo que Resines, por ejemplo, también Sí. está muy entrañable. Sí, joder. es que- ¿Cómo has logrado Claro, juntar cuéntanos cómo has juntado Bueno, mira, a toda una esa gente veintena de actores famosos? y compaginar las agendas de toda esa A ver, gente? juntarlos en una el serie. truco es que primero lo que se hace
O sea, esta serie tenía que estrenarse cuando se estrenó, es decir, el 24 de mayo. Entonces, a partir de ahí vas construyendo lo que vas a tardar en montarla, lo que vas a tardar en tal, y entonces te sale que para rodarla lo más tarde posible es en estas fechas, ¿no? Que es febrero en este caso. Entonces dices, es que no me puedo mover de ahí. Entonces dices, vale, pues en un plan de grabación tocaría grabar esto estos días. Y ahora buscas actores que tengan libre ese día. Es decir, no está escrito para unos actores ni pensando en ellos, sino que está escrito, por ejemplo, Anna Wagener estaba haciendo en teatro La casa de Bernarda Alba, espectacular. Estaba ella de Bernarda Alba, impresionante. Y estaba ensayando, entonces solo podía los lunes que no tenía teatro. Entonces le ofrecí un papel que estaba... en un lunes, y ha venido a hacer la manager discográfica, que está en el capítulo 1, porque es el día que tenía libre. Entonces, si hubiera tenido libre otro día, a lo mejor le hubiera tocado otro papel, o a lo mejor tendría que haberlo hecho otra actriz. O sea, nosotros hemos ido con el calendario por delante y hemos dicho, ¿puede estar al día? No. Y a veces hemos tenido que sacrificar actores que les hubiera gustado venir, pero no hemos movido mucho el plan. El plan lo hizo María Giraldez, que es una ayudante de dirección espectacularmente eficiente, buenísima, y dijo, esto es así. Y esto es así. Y los actores, si pueden cuadrar, no pueden. Si no, hay una cosa a favor, y es que es de noche. Entonces, si el actor a lo mejor tiene teatro a las 8 de la tarde, pues le daba tiempo a llegar, ¿no? Y no ha sido muy, muy difícil. Es decir, yo he llamado a mis actores habituales con los que siempre suelo trabajar, José Mota, Arturo Valls, Elena Ballesteros, Anabel Alonso, Santi Rodríguez, Paco Collado, y todos estos han dicho que sí sin saber a qué venían. Luego hay muchos que me encantaría, de estos que dice, joder, me encantaría tener a Resines, me encantaría tener a Jorge Sanz, a Ana Wagener, a Roberto Álamo. Pues todos estos, claro, Roberto Álamo espectacular, y entonces de repente, ojo, pues tal día justo puede. Y dices, vale, pues maravilloso. Va a hacer. Pero vamos, que no cambiaste en ningún momento en el plan de rodaje para que estuviese Roberto Álamo. Si puede, bien, si no... No, es que tuvimos la suerte de que pudieron. Pues si tuviste suerte, porque has... Hombre, a ver, hay actores que a mí me encantaría que estuvieran en la serie. Por ejemplo, Alejo Sauras, con quien yo he trabajado, que me cae genial y tal, me hubiera gustado muchísimo poder darle un papel, pero no podía, estaba en teatro. Pues, igual te has dejado alguna historia en la cabeza para una posible segunda temporada y ahí puedes amarrarlos. Bueno, como es algo que se puede rodar muy, muy rápidamente, muy apretadito, muy en fechas y tal, pues si renovasen y hubiera que hacer un Atasco 2, yo estoy encantado con haber hecho Atasco 1 como historia cerrada y con un final. Pero si hubiera un Atasco 2, pues muchos de estos actores que a mí me hubiera encantado tener, pues quizá, pues oye, podrían incorporarse. Yolanda Ramos, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo tenerla, he trabajado con ella y no tenía fecha, no pudo estar. ¿Cuánto tiempo rodaste? ¿Cuánto tiempo tardaste en rodar esta serie? Está hecha en 16 jornadas. Eso es una barbaridad. O sea, es muy poco tiempo. No dormiste, ¿no? Es muy poco. Para que os hagáis una idea, significa que de cada jornada salen material válido para montaje 8 minutos y medio. Para que os hagáis una idea, las series que se hacen habitualmente y que veis, españolas, pues suelen hacer unos 3 o 4 minutos por jornada. Es decir, de una jornada sale el material que una vez montado dura 3 o 4 minutos. Joder. Y nosotros hemos estado promediando 8 y medio, que es más del doble. Entonces, claro, ayuda que tienes a los personajes en una sola localización, que te basas mucho en diálogos y tal, pero son unos tiempos muy, muy, muy apretados y mucha presión. Claro, son muchos actores, son historias donde los diálogos son fundamentales. Y las historias, lo cual yo viendo las dos cosas digo, anda, por aquí podemos enlazar al morir la noche y la serie Atasco, porque muchas de tus historias, aunque incluso sean de humor, son gente contando sus historias. Claro, que al fin y al cabo es lo que pasa en la claro, peli. lo que pasa en la... me gusta mucho cómo están escritos los diálogos. Qué bien, me parece que funcionan, que son vivos, que son rápidos y me gusta ver diálogos en películas, en series españolas donde digo, nosotros hablamos así. Es verdad. A ellos les encantaba hacer más tomas. O sea, a veces les daba pena que decía, en 2 tomas ya estaba. Claro. Y decían, hacemos otra. Para arriba one shot. Se venían pero a veces, arriba poco a poco. A veces estaba bien un plano general, a la segunda toma lo puedes tener. Y decían, no, lo puedo hacer mejor, me apetece volver a hacerlo. Sí. Y claro, ¿tuviste posibilidad de ensayar con los actores? Sí, yo con todos los actores
me reuní para que lean el guión, para que entiendan el tono. Sí, está todo leído y ensayado con ellos. Y luego, claro, al haber en total en la serie hay 60 actores, pues le pedí a una amiga actriz que se llama Susana Domínguez, que ha trabajado como coach en otras cosas que yo he hecho, que a lo mejor mientras yo estoy ensayando con unos, esté ensayando ella con otros. Claro. Porque es verdad que cuando un actor llega en este caso llegas al set, que es un coche, te metes en el coche y ya sabes cómo lo tienes que hacer, aunque solo sea la seguridad que tiene el actor, de que sabe que en cuanto abra la boca ya lo va a estar haciendo muy cercano a como tiene que ser, pues ya eso es muchísimo tiempo ganado. Mucho ganado. Y la verdad es que he tenido mucha suerte porque todos los actores pues, han estado fantásticos, o sea, han estado muy, muy, muy bien, y tengo un elenco que es genial, la verdad. Sí, que ya quisiera muchos. Sí. ¿Hay alguno que haya improvisado más que otros? Hombre, por ejemplo, Edu Soto, que está encaramado a una grúa pidiendo clemencia, yo le dije, aquí haz lo que quieras, a barra libre, pega todos los gritos que te apetezca y tal. A mí me gusta que improvisen los actores, a mí sí me gusta. Es verdad que Resines me dice, por ejemplo, Resines me decía, no te engañes, es mentira, los que escribís los diálogos decís que os gusta que improvisemos, pero luego no os gusta. ¿Qué pasa? Que hay veces que tú puedes improvisar, pero hay elementos de trama que no te los puedes saltar. Claro. Entonces, claro, si hay cosas que no estás diciendo como tienes... No, si eso va a hacer que no se entienda, no. Pero a mí sí me gusta que se improvise. Y luego hay muchos que improvisan muy bien. Y que añaden chistes, o que a mí me encanta la improvisación con los actores. Y luego a mí me interesa también mucho la logística para hacer la serie y todo el aspecto técnico. ¿Dónde rodaste? ¿Dónde conseguiste un tramo cerrado? Pues mira, está rodado en un polígono industrial que se llama La Atalayuela, que pertenece a Vallecas, donde está urbanizado, pero estaba sin construir todavía. Entonces los viales son muy anchos, y ahí nos metimos pues 3 semanas a lo loco. Está todo cerrado, con un campamento de casas como prefabricadas para vestuario, para maquillaje, para ensayar, para dirección, producción, tal. Y ahí en una especie de descampado, en un polígono. Es un rodaje poligonero. Es poligonero, pero luce, o sea, parece... Yo te propongo para Atasco 3, cuando las cosas empiecen a volverse un poco locas, que hagas uno de un ventrílocuo, con su muñeco sentadito en la silla. Pues fíjate, el ventrílocuo, a mí todo lo que sea magos, ventrílocuos de este mundo es mi mundo. O sea que yo encantado. Está una historia que se llame Hugo también, así haces el guiño a la esta que siempre yo pensaba, el muñeco se llama Hugo, y yo me retrotraía a José Carabias y el videojuego de Telecinco, ¿no? Hugo es la estrella. Hugo es la estrella. José Carabias, que era actor en Cruz y Raya, era uno de los habituales. Exactamente. José Carabias, exactamente. Sí. Yo he trabajado con él ahí. Sí. Pues ahí, ¿eh? Ese capítulo me molaría. No sé, yo te dejo opciones de casting. Fíjate luego, que si acaso. Al morir la noche, que es una película de terror, o sea, el género sería terror, es verdad que no hay ni una gota de sangre, por ejemplo, es muy elegante toda ella, pero está hecha, que hablabas antes de mezcla de géneros, está hecha en la Ealing, que es una productora que por lo que destacó en su momento es por hacer comedia, y además un tipo de comedia muy, muy especial. Sí. Y esta es una anomalía dentro de lo que producía la Ealing. Sí. Esta película, Al morir la noche, es una película de terror dentro de una productora que habitualmente hacía comedia. Sí. Pero... Quizá eso se nota también en la historia de los golfistas, que es un poco como la última de Guadagnino, la de Rivales, pero con golf y con viejunos. Pero sí, tú ríete, pero es un poco así. Con viejunos, sí, porque son ya talluditos ya los dos actores. Sí. Claro, es que la de golf está dirigida por... Bueno, en esta película de Al morir la noche, cada historia está hecha... Cada historia no, hay 4 directores. Cavalcanti, Robert Hammer, Basil Derden y Charles Crichton. La del golf está hecha por Charles Crichton, que la gente le conoce por Un pez llamado Wanda, del año 88, que es una peli que sí que es muy popular. Claro, qué flashazo me acaba de venir. Esa es su película, o sea, empezó haciendo comedia y acabó trabajando con los Monty Python haciendo esto de Un pez llamado Wanda. Es una película muy británica. Los diálogos, además, la manera que tiene de expresarse, cómo se presenta, ¿no? Se ve eminentemente británica, es muy inglesa la película. Y me gusta cómo trata el terror también de una manera también como muy inglesa también. Sí, claro. Claro, es que la Ealing empezó en los años 30, empezaron a hacer cine, o sea, es una productora, es una de esas productoras
que, como pasa con Pixar, que es más llamativa la productora y su sello que quienes la dirigen. O sea, tú hablas de que esta peli es de Pixar y incluso sabes que, por ejemplo, es Rec, sabes que no es de Pixar. No es de Pixar, sí. ¿no? Porque tiene como un sello. Entonces, la Eileen, durante los años del 47 al 56, solamente 9 años, hicieron un estilo de comedia hiper reconocible, tan reconocible que hay películas que parecen que son de la Eileen y no lo son, como por ejemplo El Quinteto de la Muerte. Sí, es verdad. Que parece que es de la Eileen y no es de la Eileen. Y es un estilo de comedia que se hizo durante esos años de posguerra súper, que con unos elementos súper reconocibles. Siempre son muy costumbristas, siempre hay como un pueblo inglés habitualmente, sentimientos muy británicos, siempre hay un humor muy elegante. Es un poco Plácido de Berlanga, si le quitas el humor ácido propiamente de Berlanga y le pones humor inglés, sería algo parecido a la Eileen. Yo, para explicar lo que es la Eileen, yo pondría 2 ejemplos de 2 pelis que no son de la Eileen, pero que son que digamos que cogen ese estilo y que sí que muchos espectadores los habrán oído, que son Despertando a Ned, ¿os acordáis? Del tipo que le toca la lotería y muere. Y una que me encanta, que es El inglés que subió a una colina pero bajó una montaña. La de Hugh Grant, que es una película 100% del estilo de la Eileen. Son de los 90. Británica también. Claro, es el pueblo enfrentado, el pueblo que se junta, donde siempre hay un borracho, siempre hay un pastor protestante, siempre está el dueño del bar. Y toda esta gente siempre suelen tener un concepto, digamos, que en cuanto te lo cuentan entiendes de qué va la peli. O sea que, por ejemplo, Pasaporte para Pimlico. Dice, no, es que de repente un barrio de inglés aparecen unos legajos que dicen que es un país independiente. Entonces un barrio de Londres se convierte en un país independiente con todo lo que supone que el panadero es ministro, el tendero es ministro de Exteriores, no sé quién, este es el primer ministro. Entonces, y eso siempre, estas pelis tienen eso como... se puede mancheguizar incluso también. Sí. No, pero tienen ideas geniales estas comedias. Y eso, del 47 al 56, pues... 8 sentencias de muerte, Pasaporte para Pimlico, Whisky a Gogó, Oro en barras, que va de un tipo absolutamente escrupuloso que trabaja con lingotes de oro, jamás ha robado nada, pero él cuando se jubile tiene previsto dar el gran golpe. Y Oro en barras es una maravilla, se puede ver, creo que en Filmin está, y es la película en la que aparece por primera vez Audrey Hepburn, que está ahí, tiene un cameo. Y Los apuros de un pequeño tren, que es buenísima, que es de cuando llega el autobús para desplazar el tren, el pueblo que tiene el primer tren. Esa es en color y es fantástica y también es fácil encontrarla. Y es que un pueblo inglés que tiene el primer tren de Inglaterra, de repente ese tren lo van a quitar porque va a venir el autobús. Y entonces es como el pueblo defiende el tren, defiende sus raíces, su cultura, defiende el tren contra el autobús y quieren demostrar, y entonces pues es una especie de carrera, una peli de carrera del autobús contra el tren. Es buenísima. Los apuros de un pequeño tren, de Charles Crichton, el que hizo la historia de golf de Al morir la noche. Pero fíjate que todos esos personajes un poco del folclore británico están de alguna manera en esta película. Es un tránsito muy natural y todo ello sin avergonzarse de ser una pura película de terror, porque ya te digo que hay pocos anacronismos en ella. Es una película de la Eileen normal. Lo que pasa es que esta peli es del 45, es decir, es justo anterior a que empezaran a hacer las comedias de su época pero esa dorada. manera de presentar los personajes, de cómo llega el personaje a la casa, es muy a renovar una arquitectura tradicional británica, en fin, todo está como muy presente esa identidad, ¿no? Incluso los personajes, lo que pasa que luego va derivando en otra cosa, pero los personajes que están ahí son muy personajes que aparecen. Es un thriller psicológico al final, la peli también. O sea, que es un poco con todo esto del subconsciente que está tan presente en todas las historias. Sí, porque además en la recta final, pues lo que sucede que hace que la película sea como con una estructura cíclica, ¿no? Sí, justo. Es como una profecía autocumplida también. Claro, pero que además luego también el cine de terror ha usado mucho ese tópico de y ahora acaba como empezó, ¿no? Y ahora de repente ves que es muy habitual. Destino eso. Final, has citado Destino tú, Final, pero esa peli la conocemos ahora todos. Sí, pero Viernes 13, ¿no? Terminaba también que como justo... Sí, salía Jason, al final no era por eso, Jason, que siempre es como que salía. vuelve a repetirse la historia. Sí. Y eso está bien porque además es jugando mucho con lo onírico. Es un hombre que durante toda la película, como hemos visto, es un sueño.
Es como... Tampoco vamos a... Bueno, sí vamos a destriparlo, da igual. Es un sueño que habla de ser un sueño. Pero claro, es un sueño que habla de sí mismo. O sea, es que es muy meta el sueño. Porque dentro del sueño están hablando de sueños. Sí. Dentro del sueño que hemos visto, que al final sabemos que es un sueño, el personaje que está viviendo ese sueño está haciendo referencia a que esto yo ya lo he soñado antes. A sueños anteriores. Sí, y además está muy bien sueño. manejado el lenguaje del sueño. O sea que se entiende siempre. Sí. Siempre sabes dónde estás. No es un sueño de estos que te desconciertan como espectador o que... No. Tampoco es un sueño como en Recuerda de Alfred Hitchcock, que el sueño dibujado por Dalí, pintado por Dalí, con decorados... jugando con el surrealismo. Aquí todo el rato sabes muy bien dónde estás o dónde crees que estás y luego te lo resuelven, pero la película va masticando todo para que el espectador desde el principio. Nunca esté desconcertado. O sea, continuando con una referencia a Nolan y Origen, falta una pirindola, a lo mejor, que echa a rodar el Doctor, pero tampoco sería descabellado, ¿no? Claro, tendría su lugar perfectamente. Y de hecho me llamó la atención, hay un momento en el que el arquitecto, cuando empieza a hablar de que todo esto le recuerda a un sueño que ha tenido, y dice algo así como voy por un camino, me bajo del coche, me quito el sombrero, lo cuelgo, me siento. A mí me recordó esa frase monótona que se repite en Origen del tren, ¿no? Sí. Voy por un tren, no sé qué, no sé cuánto, apoyo, no sé cómo era, no me acuerdo, pero ese relato que te dices a ti mismo y que al final te está diciendo que es tu subconsciente que te está hablando todo el tiempo, ¿no? Sí. Está ahí todo. Y luego hay momentos, hay historias que técnicamente están, para ser una película del año 45, una película que está, la Eileen está metiéndose en un terreno que no termina de, o sea, no es lo suyo, que es el terror, y no es la comedia. Hay hallazgos técnicos en la película muy interesantes. La historia del espejo. Sí. Tiene momentos que es técnicamente puro Stephen King dices, esa historia, pero sí, incluso es Stephen King total. La cámara centrada justo delante del espejo, dices, sí. hay un espejo donde deberíamos estar viendo la cámara, Igual, cómo se mueve, cómo juegan con la otra realidad que hay detrás del espejo. Es una cosa psicosexual además, porque el tío es un inglés formalito, pero ve en el espejo lo que podría ser perfectamente la habitación de Christian Grey. O sea que con una chimenea. El tío tiene un alto concepto de sí mismo, ¿no? Pero esa historia, cómo va jugando con lo paranormal y cómo te lo va mostrando poco a poco, cómo además es... y cómo consiguen generar terror con la decoración. Sí, porque realmente él ve al otro lado esa habitación que tú dices de Christian Grey y esa habitación resulta terrorífica, pero por pura decoración, no por nada. Como gótica, y por contraste con la decoración aséptica de su verdadera luminosa, casa, ¿no? A un sitio oscuro, más lúgubre, más recargado, con una cámara así de un porte más clásico, con una chimenea. Es un contraste abismal, pero cómo está resuelto técnicamente todo eso para ser una película del año 45. Sí. Y luego me parece espectacular. Sí. Esa historia está rodada por Robert Hammer, que es el famoso de 8 sentencias de muerte. Sí. De hecho, cuando en Classics Garci estuvo hablando de 8 sentencias de muerte, se acordó de Al morir la noche y estuvo hablando de lo excelente que es esta película Al morir la noche. Y todavía yo creo que está incluso, bueno, no sé si mejor rodado, pero igualmente está espectacularmente rodado los dos tramos de Cavalcanti. El de la fiesta navideña con los niños y tal, cómo se va mostrando ese espacio serpenteante de la escalera, que en el tramo final con las cámaras aberradas, torcidas para eso tiene un lenguaje muy muy moderno en ese tramo. Y en la parte del ventríloco, que también es de Cavalcanti, también el muñeco machacado y hay cosas tiene soluciones de cámara muy expresivas. No solo se basa en diálogos ágiles la película, que yo creo que es una gran virtud, el cómo te va sucediendo las distintas historias y las integra en la situación. En el 90% de las ocasiones es que es perfecto, o sea, va como un tren la película, o sea, es así, pero esa historia, la del espejo, a mí me fascina, me recuerda a la del cuadro de Stephen King, no me acuerdo ahora del título, pero bueno, es el típico cuadro que ves un individuo que se va acercando progresivamente a ti cada vez que lo miras, y de alguna manera te da a entender que puedes representar tanto los deseos ocultos de ese personaje como que el espejo efectivamente esté encantado. Hemos hablado de Christine antes, sobre todo la película de Carpenter, yo creo que está ahí, y cómo va mutando
llevando todo a un caso de posesión. Sí. Sí. Es alucinante. Recorres todas las etapas del cine de terror. Realmente es que es como en 20 una minutos. especie de índice. Es ¿no? un índice es con un una índice de lo que va a ser el cine de terror en los, Sí. en los Con siguientes... en 15 minutos, con una brutal economía y claridad narrativa, Sí. te recorre 3 subtramas, 3 motivos y te los junta, porque en realidad no dejan de ser 3 miradas distintas a lo mismo, ¿no? De nuevo el subconsciente humano. Sí, sí. A mí la historia de la chica, la fiesta de Navidad, del juego de las sardinas, Sí. Sí. que da para ya, eso ya, ese momento del juego de la sardina de esconderte y que Y el niño inquietante. ya da lugar para la historia de terror, pero ya en el momento en el que ellos dos se esconden en otro lugar, como una especie de desván, y cómo a partir de ahí ella, escondiéndose del acoso un poco de este chico, Sí. se mete en otro lugar de la casa que nos da a entender incluso que es un lugar que ni siquiera existe, o sea, que está pasando como a otra... Además, como al es otro lado, ¿no? Tiene una sexualidad larvada muy incorrecta esas secuencias. O sea, hay un niño Fíjate que incluso ahí. está anticipando una cosa que no estamos subrayando porque ya la tenemos asumida. Pero la idea de que un niño sea algo terrorífico Sí. Sí. es algo bastante original, porque de por sí un niño no es terrorífico, salvo en un vuelo que te toque delante cine. ¿verdad? O en un cine. Pero un niño, o sea, yo por ejemplo, a mí ver 2 niñas en un hotel, en un pasillo al final, a mí nunca me daría miedo. Si lo piensas, no Ya. te da miedo. O sea, Sí. ¿por qué te va a dar miedo? ¿Qué te Claro. van a hacer? Sí. Lo que pasa es que te da miedo por la cosa cinematográfica. Sí. Y eso está aquí, bueno, ya está en Otra vuelta de tuerca, en las novelas. O sea, en las Claro. novelas sí que estaba. En las novelas sí que estaba, pero pero en el cine, no. así un niño terrorífico que te encuentras en un castillo, en una puerta que no te esperas, es algo que también yo lo veo como novedoso. A mí me parece novedoso. Claro, es la primera vez que se ve como... sí, lo hemos leído en las novelas, luego Jack Clayton lo trajo en Suspense muchos años después, pero cómo nos muestra cinematográficamente un fantasma que no sabe que es un fantasma, Sí. me parece que está muy bien mostrado. Ahora dicen los cursis que tienes que hablar contigo mismo y preguntarle a tu niño interior y ponerte en relación con él, ¿no? Esto lo he visto en millones de reels de Instagram, que solo me ofrece gatitos y cosas de estas, porque supongo que tengo que ajustar cosas en el subconsciente también, ¿no? Pero el niño como un elemento de diálogo contigo mismo, que es una especie también de fantasma. Si Sí, lo es aquella precipitas un película poco. del chico de Bruce Willis, ¿te Sí. acuerdas? El Que chico hablaba exactamente. que hablaba con un Walt niño, Disney. sí, y que era él, ¿no? Un poco. Sí, que le redimía un poco de lo borde que era, sí. Exactamente. Y supongo que luego ya citando a Guillermo del Toro, que también ha utilizado niños Sí, fantasmales, pues también es eso, es un elemento que podría ser maldad pura, Sí, ¿no? sí. O concentrada, o no lo sé. Bueno, todas esas encarnaciones. Yo creo que es por el contraste, es decir, como un niño es lo que menos daño te puede hacer, pues igual que los pájaros, un pájaro pues es como, o sea, no tiene ni brazos, Sí. entonces que te puede hacer, no te puede apuñalar un Sí, pájaro, sí, por ejemplo, sí. ni disparar. Entonces, como lo vemos como algo bondadoso, como algo que no te puede hacer nada malo, de repente le encuentras el giro al terror Sí. y dices, pues mira, desconcierta porque no te lo esperas. Es puro Freud, Sí. lo siniestro, ¿no? Una de las cosas es lo vivo que parece muerto, lo muerto que parece Claro. vivo. Vas así recorriendo ciertas etapas. Las de cosas que plantas, dan ¿no? miedo. Shyamalan hacía aquella peli donde las Sí, plantas Incidente. eran terroríficas. Exactamente. Sí, sí, Sí. Claro, porque es Algo el tan terror reflexivo donde no como te una planta esperas. te mataba. O Y sea, luego está también la de Vincenzo Natali, ¿no? Era la del trigo, este que se metía en un trigal y también el trigo era Sí, terrorífico. eso era un relato corto de King Esta, y sí. sí, en la hierba Green, alta. Esta es la hierba En alta. la hierba sí. alta, sí. Ah, que era vale, una sí, especie sí, empezaba Sí, a como ser un laberinto vegetal. un lugar que te mental metías y no, casi, sí, ¿no? y no Sí. podías salir. Sí. Todo relacionado, ¿ves? Claro, pero encontrar el terror en las cosas que de por sí no te dan No las terror. tienen, claro. Sí, exactamente. Un muñeco, por ejemplo. Un muñeco, claro, que es un La historia juguete. final. El circo también se ha utilizado muchísimo en el terror, Sí. cuando en teoría es lo contrario al terror, ¿no? Sí, un O sea, payasete. es una ¿no? cosa, Sí. claro, el payaso. Sí. Pero luego fíjate lo que se has tirado, las cosas inocentes, convertirlas en terroríficas. Pero, y luego una cosa que me gusta mucho también en lo formal, que está claro que ellos saben lo que estaban haciendo, es lo clásico que es absolutamente todo en la película, lo bien que está rodado, pero luego en el momento en el que nos quieren dejar claro que es un sueño, que es lo que te has dicho tú, los planos aberrantes, de repente ellos aprietan las clavijas de una manera súper exagerada, con los planos aberrantes, con un montaje Sí. mucho más vertiginoso, cuando de repente, en ese momento, si tú no sabes, no lo ves venir, dices,
¿por qué de repente este final tan apresurado, tan apresurado, cuando está metiendo casi a capón todo lo que ha dicho el personaje que iba a ocurrir y lo está metiendo condensado en un minuto? En un montaje vertiginoso con unos planos aberrantes, un montaje muy moderno, muy anticipándose a muchas cosas, y tiene todo sentido, tiene todo sentido en el momento en que él se despierta. Me parece espectacular. Sí, me parece, vas a despertar. Sí. Es buenísima. Al morir la noche es increíble y me encanta que estemos hablando de ella porque creo que mucha gente la va a descubrir y va a decir, ostras, qué peli tan buena, ¿cómo nunca me habían hablado a mí de Al morir la noche? Sí. Es que a mí me ha pasado eso, exactamente. Sí. Yo muchas veces descubro cosas en el podcast, o sea, que es maravilloso. Sí. A mí me ha encantado, es 100% yo. Esta es 100% yo. Es que sí. Es que además, si no sabes nada de la película, según va empezando la película, tú intentas, obviamente, como todo espectador de cine empieza a ver una película y se intenta anticipar a la trama lo que va a ocurrir. Y en esta película, si no sabes nada de ella, es muy difícil. Fíjate, Dolls de Stuart Gordon también comienza con una serie de personajes que llevan un caserón en el campo, bucólico, bonito, perfecto, y está todo lleno de muñecajos. Y en esta peli hay un muñeco. Sí, es que ya una peli que empieza con gente que se mete en una casa que está aislada, ya te predispone mal achunto. Pero aquí parece que estamos en el típico relato de Agatha Christie, en el que uno de sus personajes va a morir y tenemos que descubrir quién es el asesino. La semilla del diablo. Hay un cónclave que parece que te está esperando. Que te estás esperando y hay un plan urdido en torno a ti que tú no sabes, ¿no? Y a partir de ahí, tú, cuando ves la película, esperas eso. Y luego, poco a poco ves que es una historia de pequeños relatos, es una antología de terror que te van contando diversos personajes casi de una manera como muy aleatoria, muy casual, pero que poco a poco todo va teniendo un cierto sentido, va rellenando un todo. Todo esto, pero cocinado a fuego lento, pero muy bien. O sea, que más allá de la anécdota de cuál te gusta más cada historia, cuál te gusta más o menos, cuál te hace más gracia o menos, o cuál te da más te da más miedo o no, al final construye una historia total que me parece sensacional. Me parece que está muy bien pensado. La semana pasada hablábamos de Angustia, de Vigas Luna, donde también hay una historia dentro de una historia dentro de una historia. Lo que pasa es que todo es una película, ¿no? El hecho de ver una película, ¿qué es una película? Aquí son recuerdos, sueños, deseos ocultos, pero al final yo no sé si todo esto se integra en la personalidad del prota, porque no dejan de ser emanaciones suyas, entiendo, ¿no? Claro, obviamente. ¿Qué se está queriendo decir a sí mismo? ¿No? Claro, pero la locura está esperando. pero luego el giro, o hasta qué punto él, como de nuevo hemos tratado en nuestras películas, al final tiene como una especie de poder adivinatorio. El tío al final es como una especie de medium o es capaz de adivinar. Tiene un resplandor mal canalizado, como el de Jack Nicholson. Sí, y claro, así te chiflas. Porque al final de la película nos va a dar a entender que todo lo que hemos visto en la película va a ocurrir, porque él lo ha visto antes en sus sueños. Él tiene la capacidad de prever las cosas. También se puede leer como Yo quería ser drag queen en vez de arquitecto, yo qué sé, ¿sabes? Y todo se ha ido enconando y complicando y a partir de ahí, pues, tienes al tío matando a toda una casa de campo. Y es muy divertido como el final de la película el tío llega, hace exactamente lo mismo que al principio, sabemos perfectamente por qué al principio de la película se ha parado y se ha quedado mirando la casa como diciendo, ostras, esto me suena, y cómo... Sí, y fíjate que van soltando los títulos de crédito. Van soltando los títulos de crédito al final como diciendo, bueno, y ahora ya sabes tú lo que va a pasar. O sea, no hace falta que te lo contemos. Te metemos los títulos de crédito para que veas, constates que está pasando, va pasando la pero película. Ya no tiene importancia porque ya sabes lo que va a pasar. Es un poco como en Angustia, que acababa con unos títulos de crédito. La película, los títulos de crédito era ver unos títulos de crédito. Llamar esos títulos de crédito en esa parte final donde vemos cómo llega a la casa y como no vemos lo que ocurre, pero porque esta película está acabando, es para certificarte y cerciorarte de, oye, no, esto no hay lugar a duda, va a ocurrir exactamente lo que lo que has visto, no hay lugar a interpretación. Me parece una película muy inteligente en ese sentido, cómo utilizar los recursos narrativos. Tiene mala leche. No es que vaya a pasar otra cosa, no es que estas cosas catastróficas que te puedes imaginar y nunca pasan, no, esto es una premonición de todas. De todas. Este tío acaba aquí. O sea, esto va a pasar, ¿no? Y luego hay que reconocer que siendo una película del año 45 y obviamente la gente está acostumbrada o tiene está educada en ver cine de otra manera,
cuando hay películas de los años 30 y los años 40 hay cosas que le llaman la atención y le chirrían y a lo mejor no le causa la impresión que le daba a los espectadores de los años 30 o 40. Pero toda la parte final de la historia de Hugo sigue funcionando como historia de terror, 100%. Y la del espejo y estéticamente. también. Y la del espejo también. Y el desenlace también. Son 4 capítulos de Expediente X, eso, ¿eh? O sea, Chris Carter solo tenía que robarlo. Es que lo que acabas de decir, o sea, yo recomendaría a la gente que vaya a verla ahora, que se anime a verla, que coja un folio y ponga con un rotulador 1945 y lo ponga al lado de la pantalla. Y de vez en cuando estoy diciendo... De verdad que esto es de... O sea, que te tienes que acordar que es de 1945. Porque parece una película que pueda ser más cercana... O sea, la típica película en blanco y negro de terror de los años 60, como la de que fue de Baby Jane. O sea, parece que podría ir más ahí. Es visionaria, es un poco como el Carnaval de las Almas. Es que es 20 años anterior. Es una peli perfecta para ver de madrugada y decir, coño, llevamos 70 años viendo esta película de distintas formas y no lo sabías. Y no lo sabíamos. ¿Eh? Y hay muchas historias que, es más, lo que tú decías, es que muchas de esas historias cortas que han dado lugar a películas enteras de 2 horas, o sea, y condensados en la esencia de esa historia en 5 minutos, en 10, 15. Al final lo que significa eso es que la película está llena de buenas ideas, muy buenas que ideas. Hoy en día a lo mejor no es tan fácil valorarlo si no eres consciente de la cronología, o sea, de saber que es la primera que saca muchas cosas a relucir. El ventrílocuo y muchas cosas más. Sí, bueno, un poco más y meten el 5º capítulo de inteligencia artificial aquí en Al morir la noche. Ya estaríamos hablando de algo sospechoso realmente. Y luego que es seguramente, no lo sé, esto no lo sé porque no he mirado, pero seguramente debe ser la primera antología de terror en el cine. O si no es la primera vez, de las primeras. Fíjate que el cine, en el fondo el cine como experiencia comienza siendo una antología, porque cuando la gente que iba a ver cine mudo veía cortos de 10, 12 minutos cortito, y entonces al final veía una sesión de fragmentos. Entonces, muchas pelis de estas de Todd Browning y tal de terror eran muy cortas, pero es verdad que como película antológica, o sea, como película que tenga un hilo conductor y tal, pues puede ser de lo primero. Por cierto, que en la Ealing se hizo otra antología de unos años después, en el año 49, que se llama, esta no la he visto, que se llama Train of Events. O sea, tren de acontecimientos. No, esto suena Nolan total. Y aquí están Dearden y Crichton, están en esta película, y también es película de relatos, y también tiene un concepto llamativo, que es un tren que se va a estrellar contra un depósito de gasolina, y son historias que suceden en el tren. Pero dramáticas. Y también es de la Ealing, o sea que después de Al morir la noche dijeron, bueno, pues funciona el tema de relatos, y hicieron esta otra película, que esta sí que es difícil verla. Se puede encontrar el tráiler en YouTube y tal, pero yo no he conseguido ver esta peli. También se podría llevar al terror, aunque si son dramáticos, pues bueno, puede haberles funcionado para un melodrama, ¿no? Sí. De personajes en el límite de la vida, ¿no? Algo así como... Bueno, es que es compatible. Me acuerdo de esta película Tránsito. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Me ha venido, de Ryan Gosling. Ryan Gosling y... Yo no la he visto. Naomi Watts. Contarla es un spoiler gigantesco. Sí. Vale, es una película que no vio nadie, fue un fracaso total, pero adelantó muchas cosas que luego se han visto en otras películas. Sí. Y es una película, es un poco difícil. Sí, y es jodida. Es complicadilla porque no tiene un mensaje muy... Sí. Pero sí, no estaría mal hacer un podcast de esa película, estoy pensando. Sí. Porque, entre otras cosas, no sé si está en alguna plataforma. No. Yo la tengo en DVD. Yo también la tengo en DVD, pero la vi en el cine en su momento y ahora ya nadie habló de esa película. Sí, ¿Quién era el director? Mark Foster. Mark Foster. Estos que hacen... Que ha hecho de todo. Desde Quantum of Solace a un drama de la Hasta Ealing. cometas en el cielo. Sí. Fíjate. Es ese tipo de director. Pues esta era drama fantástico, puede ser. No era fantástico. No sé. ¿Qué era? No lo sé. Pero bueno, esta película me ha parecido fantástica, hiper entretenida. Además, la he gozado como un gorrino. Era como ver Creepshow en blanco y negro e inglesa. O sea, perfecto todo. Es perfecto. Había una antología también de terror que se llamaba VHS. Sí, hay varias entregas. VHS 2 también. Sí. Esto no lo he visto yo. Yo tampoco. ¿Tú, Dani? VHS yo vi la primera. La primera, ¿y qué tal? Me gustó. Pero era esto, ¿no? Eran pelis de terror. Pues son terror a partir de un Es que videoclub. hay un montón de antologías de terror. De hecho, hay un documental. ¿Cómo se llama el documental? Tales from the Uncanny, algo así. Sí. Que hablan también de esta película. Que hacen un repaso de las antologías de terror de cine y televisión. Que hay.
Claro, cuando piensas que las conoces todas, no. O sea, hay muchísimas. Hombre, fíjate, solo Alfred Hitchcock presenta la serie. Claro, es una, son historias sueltas de terror. Yo hace poco vi una que se titulaba, en versión original, es Tales from the Dark Side, que es la adaptación de una serie de televisión que se hizo y aquí la llamaron El gato infernal, por una de las historias. Y está metido ahí Stephen King y otros autores, George A. Romero, y es una muy buena peli. Acuérdate Los ojos del gato también. Los ojos del gato también, sí. Sí, pues, hay muchas. Hay un montón, hay un montón. La de Body Bags, Bolsa de Cadáveres. Bolsa de Cadáveres, sí, es verdad. Que salía el propio John Carpenter haciendo una autopsia al principio de la peli. Bueno, por cierto, en Atasco sale... ¿Qué sale? Sale Rodrigo también, haciendo un cameo. ¿Quién andas metido en el coche ahí, Rodrigo? Pues mira, en el coche está el atrecista y 2 personas de dirección, María y David. Pero es que, claro, realmente eso fue en un momento que ya, una vez rodado el último día todo lo que había que rodar, en 10 minutos, dice, venga, vamos a hacer un par de planos con los que estamos ahí. O sea, no es por el ego del cameo ni nada, es porque no hay actores llamados para hacer una cosa que a lo mejor se hace, a lo mejor no, porque claro, típico plano de reacciones, reacciones, de gente en el coche mirando, de tal, y entonces eso muchas veces, cuando ha habido buen rollo en el equipo, como es el caso, pues a la gente le apetece salir, y entonces dices, venga, en este coche nos metemos, tal, y me puse yo, y en otro se puso una de vestuario, y en otro está uno de producción, o sea que un sombrero, realmente llevo una capucha de un abrigo porque me tuve que comprar, o sea, esto está rodado en febrero, y entonces me tuve que comprar un abrigo. Y os voy a contar las miserias humanas. Me tuve que comprar un abrigo de estos que son para rodar en el Annapurna o en sitios así, porque íbamos a rodar con un frío enorme en febrero. Y entonces fui a la tienda que me recomendaron y no había, solo había uno color lima. Y claro, tú no puedes ir con una ropa color lima a un rodaje porque se ve, sobre todo si estás delante de un coche, se ve el reflejo del color lima. Y entonces lo compré por Wallapop. O sea, miré por Wallapop un abrigo de esa marca y entonces un tipo quedó conmigo y me lo vendió, pero 5 veces más barato de su precio. Y ese es con el abrigo con el que aparezco en la serie. Es abrigo de pandillero casi, ¿no? Uno de color lima. Pues yo no sé, a lo mejor el tío tenía un bar y alguien se dejó el abrigo en el bar, o no sé, yo no pregunté, pero yo necesitaba el abrigo para el día siguiente. Y entonces me compré un abrigo por Wallapop que me ha salido muy bueno. La verdad es que sí, es llamativo, ¿eh? Sí. ¿Hacemos la pausa que refresca? Pausa que luego refresca. Hacemos la recta final. Yo quiero hacer la pausa que refresca. Hacemos la pausa que refresca. Vamos a poner una pausa que se caracteriza fundamentalmente por ser refrescante. Claro, sí, porque es necesaria. Llevamos casi 55 minutos, entonces es un momento que paramos. Claro, aquí es donde va a explicar, que hace mucho que no lo explico. Claro, esto es un podcast, pero también estamos grabando con cámaras, esto se emite también en Libertad Digital. Vale. Entonces, claro, y también en YouTube. También. Claro, la gente que nos escucha en podcast ahora escucha una canción. Ajá. Pero la gente que nos ve en YouTube y en la tele no va a escuchar canción. Por cuestiones los derechos. De derechos. Claro. YouTube. Esto es curioso. Vale. Entonces, la canción que va a sonar, hemos decidido que sea la canción que es la que suena en la cabecera de la serie de Atasco. Me parece una opción maravillosa. ¿Te parece bien? ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama No volverás a trabajar en esa ciudad nunca más, algo así. Pues, You never work in this town again. Eso es. De Divine Comedy. De Divine Comedy. Eso es. Pues vamos a escuchar The Divine Comedy y ahora volvemos para la recta final. Muy bien. Bueno, pues venimos de escuchar The Divine Comedy, esa canción que se te va a quedar ahí así en la cabeza durante mucho tiempo después de ver la serie. ¿Cómo la escogiste, Rodrigo? ¿Porque te gusta Divine Comedy? Porque me gusta mucho Divine Comedy y justo ese era el último disco de Divine Comedy y entonces yo lo estaba escuchando en la época en la que estaba escribiendo y me pareció que encajaba perfecta como cabecera, tiene un tono repetitivo, como, no sé, con coches parados, como que me parecía que pegaba muy bien. Y cuando al final de la serie se libera el atasco, también hay otra canción que me pegaba mucho. Y es del mismo disco de Divine Comedy, de Office Politics. Y entonces pues dije, bueno, pues una canción al principio y la otra al final, y cierra muy bien. Casa también con Al morir de la noche, ¿eh? No me resulta muy ajena, ¿eh? Si pones lo del arquitecto llegando otra vez en el coche a la casa con los títulos de crédito y esa canción, no volverás a trabajar aquí de nuevo. Queda coherente, ¿eh? Queda coherente. ¿Y algún próximo proyecto, Rodrigo? Pues mira, lo próximo que voy a hacer tiene algo que ver con comedia y con misterio también. Es una obra de teatro que escribí con un amigo con el que escribo
bueno, el compañero guionista que además considero mi maestro, que es Alberto Papa Fragomén, con quien he trabajado con Cruz y Raya, con José Mota, en LOL si te ríes pierdes, en Me resbala, en todo lo que he hecho. Y entonces nos dio justo en la época después del confinamiento por escribir una obra de teatro que se llama Remátame otra vez. Y entonces él la va a dirigir y se va a estrenar con Eloy Arenas de protagonista en el Teatro Reina Victoria de Madrid, pues a la vuelta del verano. O sea, creo que Qué guay. en septiembre, y es terror y comedia. O sea, es Agatha Christie y comedia. Bueno, a mi compañero le gusta definirla, o sea, como para explicar cómo es como si los hermanos Marx y Agatha Christie hubieran coincidido. Es como el juego de la sospecha un poco. Bueno, Sí, el juego de la sospecha, Cluedo, que a mí me encanta esa claro, peli. pero nos hemos saltado una película que has dirigido tú, Sí, que es La habitación de Fermat. que también Que va es de unos carne cuantos de invitados que llegan a una es casa. carne de podcast esa peli. Claro, Esa esa película la es puedes- carne de podcast. Sí, Pues sí, Rodrigo, claro. ya date por fichado para La habitación de Fernat. Sí, y la y comentas viene aquí. Elena Ballesteros también. ¿Os Perfecto. parece? Oh, me Venimos encantaría. los, Sí, los- me encanta el papel de Elena Sí, Ballesteros en la. sí, sí, en la es también de peli. Es de película de terror también. Maravilloso, ¿eh? y sin sangre también. Y sin sangre. Exactamente. Sin sangre, pero con pis. Nunca había yo pensado esa utilidad para un guante. tampoco. Pero- Eso en atasco, sí. Puedo Sí, sí, dejarme en la mesilla un guantecito de látex ahí colgado de la agarradera de Ikea. Y esta sí también es un tutorial para salir de situaciones embarazosas y complicadas, Sí, por cierto. seguro. Tiene Sí. varios momentos en los que te da soluciones prácticas Claro. para salir de ellas, de malos momentos. Sí. Está muy bien, porque además te enseñan, mira, hay un tutorial aquí Es y que ellos lo llevan a Es que cabo. yo soy fanático de MacGyver. A mí lo que más me ha influido en mi Sí. vida es MacGyver. Entonces, el MacGyverismo yo lo llevo siempre a flor de piel. Y esto de a ver cómo abres la puerta de un coche sin tener la llave o cómo... Todo esto a mí Sí. me fascina. Siempre me ha gustado. Estas cosas de bricolaje aplicado O sea, a... flipas con YouTube, ¿no? Flipo con, Pasas ahí- bueno, y flipo con las pelis en las que hay esto, por ejemplo, Cómo robar un millón, ¿os acordáis de Cómo Sí. robar un millón? Sí. Peter O'Toole y Audrey Hepburn, Sí. que robaban y tenían que hacer un invento también para salir de una escalera en el museo lleno de trucos. Todo esto del el truco me gusta mucho. Y luego también te gustan los ciertos dilemas morales también en la serie. Sí, lo que me gusta Y- es planteárselos al público y que él decida. Es decir, lo que no me gusta es cuando un dilema moral está planteado de tal manera que claramente una opción es la buena y otra opción es la mala. O sea, me gusta que el espectador diga, si yo me veo en este brete, ¿qué haría yo? ¿No? Y que sea el espectador el que llegue a la conclusión. Sí. No darlo tan mascado como este es el bueno y este el malo. Me Pero, encanta o sea, en ese momento, que es otra de mis historias favoritas, la historia de las monjas. Me parece una idea genial. Qué bien, pues la Me historia de parece las monjas... una idea muy, muy buena y con mucho sentido común. Sí. Y está resuelta de una manera muy divertida. Me Qué parece- bien. Pues ahí está, en el capítulo 5 de Atasco, yo como recomiendo verlo en orden, pues hay que Sí, ver sí, hasta claro. el 5 por lo menos para ver a las monjas. Vas salpicando de personajes que luego saldrán 3 o 4 capítulos después, pero tú ya más o menos los vas Sí, dejando el, ver. el hilo Está conductor como hilado. es María León y Edu Soto. Sí, que y está Carmen Ruiz, sí. Y Carmen Ruiz, efectivamente. Que está en todos los Y luego, Y luego hay como 3 historias por capítulo que empiezan y terminan dentro del Hmm. capítulo. Sí. ¿Qué película situarías tú como referencia máxima a la hora de Atasco? Como una, bueno, a ver, Sí. la película de Atasco por excelencia es El gran atasco de Luigi Comencini, que es buenísima y es una película que sucede durante un atasco. Está basada en un relato de Cortázar que se llama La autopista del sur. Sí. Y lo que pasa es que es una película absolutamente dramática. Es un poco como el ángel exterminador dentro de un atasco. Sí. Y de hecho en esa película aparece la violación, yo creo, más fuerte. Mira que es fuerte la de Irreversible, pero es más fuerte todavía la del Gran Atasco. Es una película muy dura, pero como película donde hay un atasco, pues por Sí, ejemplo eso está a muy ti bien. te ha servido También, para- oye, también hay un atasco Sí. en el videoclip de Miami me lo confirmó, sí. Fíjate, también ese videoclip es un atasco. Sí, había Sí. pensado también Un día de furia también, que da Un lugar día a de furia. Sí. y luego da lugar a parodia, es Un día de Sí, furia. en la serie Apagón hay un atasco en el primer Sí, capítulo cierto, de es verdad. Rodrigo Sorogoyen. Sí. Y bueno, hay atascos por ahí.
Hay atascos en las películas. En Atasco 2, otra cosa, poner una persecución por los capós de los coches. Pues mira, Eso es muy- esto, si no me equivoco, ya lo hace Alex de la Iglesia en El cuarto pasajero, que también tiene un atasco. Totalmente, acababa ahí Sí, en un atasco. yo creo que tiene una Sí. persecución a pie, Sí. corriendo por encima de los techos de los coches. Es cierto. Ya como acordás del comienzo de La La Land también, que empezaba Es con el verdad. atasco también. Sí, Sí, el Sí, sí, atasco sí. da juego. Sí, sí. Da mucho juego, ¿eh? Esto no se acaba aquí, Rodrigo. No puedo dar. Sí, El sí. muñeco, la persecución, el Un número musical, sí, no, yo voy haciendo la lista. ya. una urgencia sexual de algún tipo, no sé, algo... Sí, da para sí, muchas da cosillas. para mucho. Da para mucho, sí. Bueno, me ha encantado Al morir la noche. Tendría que haber hecho secuelas la Eileen de esta peli. Sí. Tendríamos que estar viendo Al morir la noche 7 todavía. Vale. Pero todas las comedias de la Eileen, cuidado, que son muy recomendables. Sí. Empezando por 8 sentencias de muerte, Oro en barras, Los apuros de un pequeño tren, Pasaporte para Pímlico. Todas se pueden ver hoy en día y todas hacen gracia. Sí, Siguen estando vigentes como comedias. sí. Pues qué pena que habiendo hecho una peli de miedo que le salió tan bien, ¿Mm? no hayan hecho más, ¿no? No abrieron esa brecha, sí. Yo creo que lo hicieron como un divertimento al margen de lo que solían hacer. Sí. Sí. Tenemos que mencionar a Flixolé. Nuestra plataforma Claro. favorita, 3,99 al mes, 14 días de prueba, 4.000 títulos, más de 4.000 títulos. ¿Por qué digo yo La siempre mejor. lo de 14 días de prueba? ¿Será porque me gusta probar? Sí, te gusta, es porque te gusta probar cosas. Y yo siempre digo lo de 4.000 títulos. 4.000 títulos, más de 4.000 títulos, la mejor plataforma para películas eres españolas y en abundante. español porque es abundante. Claro, la serie de Rodrigo está en Amazon. Claro, Dentro de Amazon tienes la posibilidad ahí está. de ver Flixolé también, porque Flixolé también pues, es como una especie de canal Sí. que está asociado con Amazon, entonces no sé si muchas veces Todo está tú te metes en- relacionado. tú Claro, te o sea, metes tú, en por Amazon- ejemplo, puedes ver Atasco, ves a Resines y dices, ay, me apetece ver más películas Me de apetece Resines. ver- Pues voy a entrar en Fixolé o por lo menos en los 14 días de prueba a ver qué hay de Claro. Resines, aprovechando que en Fixolé está todo el cine español. ¿Cómo se llama? Ay, se me ha olvidado. La que hizo con Maribel Verdú y... La buena estrella. La buena estrella, con Sí. Ricardo Franco, por ejemplo. Maravillosa película. Sí. Más de Resines, es verdad. Resines es que... Bueno, es que Resines en Atasco está muy bien. Está muy Pero divertido. mejor de lo que él cree, si es que él no se da valor a sí mismo de lo buen actor que es. Es verdad, ¿eh? Sí, ¿en serio? Pero, Sí, sí, pero sí. Fíjate, No, por ejemplo, pero él llega y dice, venga, vamos a rodar, venga, ¿cuándo? A ver, ya, bueno, pues ya está, ¿no? Ya Pero- está hecho pero- tal. pero- Pero luego está muy bien, pero- o sea, él mismo claro, la como gente- que le quita valor al trabajo del actor de sí mismo, me refiero. Pero lo Eso tenemos habla muy obviamente- bien a su favor, Obviamente lo sí, tenemos como persona. asociado a la comedia, pero en Por Los papeles Serrano, ¿no? dramáticos... Sí. Joder, Bueno, la y en caja papeles 507, oscuros, todo por la pasta. todo por la Dios. pasta. O sea, Y la celda, ¿no? Celda 200. Celda dos- Ahí sí, hacía de sí, un sí. policía Hacía chungo. además un tío bastante chungo. Sí. Todas estas películas que estamos diciendo creo que están en Flixolé, además, o sea que muy Sí, bien. sí. y en La Buena Estrella era un Sí. papel muy, muy dramático, Sí. una historia muy tremebunda con Jordi Moya también. Con era- Jordi Moya. Tiene todo el espectro, el abanico lo tiene Antonio Resines. Sí. Es decir, que no nos podemos quedar con la vertiente cómica, Ujú. que la ha cultivado mucho y ha funcionado muy bien y ha gustado, pero puede ser un individuo turbio como el que más en una película, quiero decir. Me acuerdo el Queda- papel que tenía en Tiene un rostro en muy la- duro en La también. Colmena también, que Sí. llamaba también bastante atención. Joder, es un actor... Bueno, yo a Roberto Álamo le pondría Roberto en Álamo- el remake de Venganza de Liam Ostras. Neeson. Cuando recibe la llamada y empieza a decirle al tío que ha secuestrado a Sí, su hija es todo lo verdad. que le va a decir a Roberto Álamo, porque tiene un monólogo Sí, sí, sí. aquí específicamente Buah, creado para eso. Buenísimo. También de Espectáculo. nuevo, que es describiéndote de una manera muy gráfica que es realmente, no el enamoramiento, sino el amor. Sí. ¿Qué es el amor? Para un tipo duro como él, ¿no? Que es- Sí. claro, ahí a mí me hace gracia Maravilloso. ver esta cara angelical que tiene Omar Banana, que es un actor maravilloso, que yo ya había trabajado con él y es la dulzura personificada, que encima se va a casar al día siguiente. Y entonces tiene la mala suerte de que el taxista es Roberto Álamo, que parece salido de una peli de los Coen. Sí. Sí, Entonces juega también Roberto Álamo con la brusquedad, la violencia y la dureza por un lado, y por otro lado la ternura, Sí. porque él lo es. Sí.
que claro, pues, No, pero pues está, él la juega verdad con es su que- imagen sí, fílmica, claro, ¿no? con su imagen. Con el cliché Claro, Roberto cuando dice Alamo. lo del muñeco de Sí. Frozen, te dices, no sé, si me va a matar A o mí me la va a dar un referencia- beso. Qué gran verdad que la Frozen referencia 2, con el Frozen me parece genial. Frozen 2 la hicieron por la pasta, tío. O sea, lo sabe todo el mundo. Hay varias referencias cinematográficas durante Hay la serie. algunas, unas sí, cuantas, sí, de Twin Peaks también De se Twin Peaks nombra, también, sí. sí. Es verdad, sí. Está muy bien, está muy bien. Instinto básico también. Instinto básico también. Sí, sí. No puedo decirlo que si no cuento la serie, No, bueno, pero sí, está pero guay. hay varios- Dices, sí, coño, es verdad. ahí que está muy- está Esto muy no bien. lo hicieron. Este plan de domingo, Sharon Stone y Michael Douglas, como que no lo hicieron. Tampoco se fueron a la sierra a comer una chuleta, ¿no? Ni a Faunia. Ni a Faunia. Lo de Faunia también se ha ido a Faunia. Bueno, veo que os habéis reído con atasco, cosa que me Sí, alegra. sí, me he ¿eh? reído muy- Sí, sí. Nos tienes que poner haciendo de muertos en la ¿Ah, sí? segunda temporada. Yo siempre lo digo. Sí. Quiero, cuando viene un director o tal, le decimos, sacarnos Queremos que nos maten. haciendo de muertos, No, ¿sabes? si Con algo necesitas así un muerto, metido en el ojo. nosotros Sí. nos ofrecemos a ser muertos en tu serie o en tu película. Pues fíjate, nosotros hay un momento que hay un maletero y hay un muerto. Y entonces para esto vino un actor, bueno, un actor que va a hacer ese papel, va a hacer de muerto. Pues resulta que hubo un problema con el rodaje de ese plano. Y entonces al día siguiente, claro, ya se iban a llevar ese coche. Dijo, no, bueno, pues lo hacemos. Pues alguien de producción. Entonces vino un chico de producción a hacer de muerto. Y ahí se metió. Ahí. Y ahí se metió en el maletero, le pusimos de sangre y tal. Y entonces, claro, tú trabajas en producción en una oficina, estás muy a gusto, con calefacción tal, y de repente, oye, vente, que hace falta un muerto. Y entonces, al fin, el muerto que aparece Sí. es un tipo de producción, o sea, que podría ser vosotros perfectamente. Perfectamente. Sí, sí. O sea, no... Otra cosa que me llamó la atención y es que dentro de la serie es una serie donde hay comedia, tiene dos momentos sanguinolientos que me parecen Sí. Sí. geniales. Pero A ver. con niños aplaudiendo, que siempre es Ah, genial. sí, sí. Ese momento que no te lo ves venir con el cristal lleno de sangre y los Sí. niños. ¡Oh, Pero, oh, oh! claro, pero ¿sabéis que esas niñas realmente estaban, o sea, en el rodaje? Claro, ellas leyeron el guión, las niñas son fantásticas. Olivia y Noah. Y las dos leyeron se lo aprendieron perfecto tal. Y sabían que había sangre al final, porque tenían que decir sangre, sangre. Claro. Y estaban deseando que Deseando, sucediera. claro, sí, sí. Estaban Claro, se deseando. nota el Y entusiasmo. entonces, claro, decían, claro, en el plano general, por ejemplo, no sale la sangre. Entonces dicen, y ahora va a haber sangre, y ahora, Rodrigo, y ahora va a haber sangre, y ahora va a haber sangre. Y ya cuando sabían que iba a haber sangre, ya estaban felices de que iba a haber sangre. Ese es uno de los momentos de sangre. ¿Y cuál es el otro momento que dices? Es que no lo quiero decir porque es vale. un spoiler brutal. Vale, entonces no lo Pero es el digas. del capítulo de Jorge Sanz. Vale, Ah, claro. vale. Sí, sí. Vale. Me parece, Perfecto. me parece una genialidad ese plano. porque- ¿Cómo se llamaba el bichito? Manolo. Manolo... Mariano. Mariano. Mariano no le pasó nada a Mariano, ¿no? No le pasa absolutamente nada. Vale, me no. quedo tranquilo. No, los animales todos se tratan muy bien. La verdad, sorprendería en un rodaje lo bien que se tratan los animales. Ujú. No debería sorprender, pero es que se les trata muy bien. Sí. Con dos personas, pendientes de ellos en todo momento, Mariano. con tal. O sea que Mariano, es ¿estás muy, bien? muy así. Pero no siempre se tratan bien otras cosas. Por ejemplo, en la escena de Jorge Sanz, tuvimos todos los cuidados del mundo con la serpiente. Pero el dueño de ese todoterreno lo tenía perfecto. Entonces, por ejemplo, le van a echar matabrillos, que es un producto para que no brille, y dijeron, no, por favor, no me eches matabrillos en la carrocería, que luego a ver cómo lo limpio. O sea, tenía el coche absolutamente impecable, perfecto. Sí. Lo vais a ver en la serie, en el capítulo 3. Y entonces, con la serpiente, con Jorge Sanz, en un momento de despiste, la serpiente se mete de verdad por dentro del volante, por debajo del volante, Sí. y las Y hay que responsables desmontar. de la serpiente, claro, tampoco puedes tirar de la serpiente como si fuera una cuerda. Claro. Entonces tienes que tratarla con delicadeza y con cuidado. Entonces, ¿qué conclusión es? Que tuvieron que quitar todo el salpicadero. Madre mía, El yo dueño del sufriría. Land Rover Tú lo estaba pasarías así, mal. Yo soy, pasándolo fatal. yo soy como ese tío. Hubo que Sí. desatornillar todo, cables. Yo vi cables que no acabaron enchufados donde estaban. O sea, yo creo que ahora a lo mejor le das a limpiar parabrisas y se encienden Mira, las me luces. estoy poniendo malo. No, Según hubo que lo oigo. desmontar todo lo del coche. O sea, tú imagínate Sí. todo el salpicadero, todo, recuperar a la serpiente y volver a Pero atornillarlo. Rodrigo, que eso de provoca aquella grillos manera. en el salpicadero luego, que suenan los baches. O sea, no. Sí, la verdad es que, Malo. bueno, tratamos a los animales bien, a los coches regular. Para que veas. Hay que hacer algo para que los coches se hagan mejor parados en la. verdad. Tú tienes que encargar de eso, Juanma. Puedo fundar una organización por la defensa de los coches. De los coches en los rodajes. ¿Quién Exactamente. defiende a los coches en los rodajes de las películas Sí. y las series? Había una película que se llama Ladrones de coches, de los años 80,
de estas directamente a Videoclub, cuya frase promocional, esto lo podéis buscar en internet, Ladrones de coches Sí. VHS, y su frase promocional era: en esta película, la película es de persecuciones de coches, Sí. y la frase promocional es: en esta película se destruyen 150 coches. No sé si 150 o 215, Sí, sí, bueno. pero la frase promocional de la película era la cantidad de coches que se destruían en la propia película. Pero es que eso... Y eso a mí me convence. Sí, a mí también. Y creo que a Juanma también. Sí, no, sí, a mí me gusta la pornografía y la chatarra. Pornografía de chatarra, Claro, quiero claro. decir, ¿no? Y, Se ha entendido. el inconsciente, otra vez. ¿Ves? Me encanta. Vamos, o sea que no hay problema. O DCR, Organización Defensa Coches en los Rodajes. los Ya rodajes. está. Pues oye, sí, eso es de que la gente que presta su coche para un rodaje, que se lo devuelvan tal y como estaba. Y que no... ¿Sabes que que no eso- ocurre lo de la serpiente. Eso te trae todos los coches, una empresa que se dedica a eso, a llevar coches a los rodajes, y como tienen que estar las luces encendidas, Sí. es bastante complicado, porque los coches con Claro. las luces encendidas se agotaría la batería. Sí, se agota y la no los batería, puedes sí. tener en marcha porque el ruido pues sería mucho ruido para Sí. grabar el sonido. Entonces tienes que tener como una especie de baterías externas que van Sí, enchufadas con los coches, conectadas al coche. y algunos coches incluso con cables enchufados tal. O sea, lleva un operativo bastante complicado lo de Sí. tener un atasco ahí. Sí, porque de- en una noche la batería se va. Sí, sí, en menos de una una jornada de rodaje Sí, sí. la batería se pira, claro. Si Sí, no puedes tener el ralentí 3 o 4, 5 o 6 coches que pueden estar ahí en el plano, ¿no? En una serie de un atasco. En fin, trucos del almendruco. Rodrigo, Sí, nos ha encantado tenerte Sí, aquí. pues a mí me ha encantado venir. Espero que vuelvas. Podemos Pues, hacer la habitación de Fermat. Fermat, sí, estaría Bueno, bien. Sí, la Y verdad. otras películas de habitaciones, ¿no? Claro. O algo así. No, hombre, pero habitación No, de lo que Fermat, porque queráis. además Mira, que- la habitación claro. de Fermat está también en Amazon, Está en Amazon, Prime, sí, igual sí. que Atasco, Sí. y también está en Movistar. Sí. Es fácil de encontrar. Yo tengo muy una fácil copia de en ver, DVD sí. porque me la regalaste tú. Ah, pues mira, claro, porque coincidimos. ¿Ah, sí? Sí. Claro, mira, y coincidí también contigo, pero tú no la tienes. No, yo no, No. la tengo. Y eso va a ser por una razón. ¿Por qué? Porque no te la di. Exactamente. Pero No te la puede ser daré. otra, claro. Pero te la daré. Te la daré, sí, sí. Porque Sí, hemos me- coincidido ambos. Me diste una copia a mí y le diste En una el copia también programa a de Eduardo García. Torres Dulce. Cuando Claro. hicimos Winchester 73. Claro, es que nos Exacto. hemos conocido en Classics. Claro. Y yo Vamos a contigo he decirlo. coincidido por un puñado Por un de dólares. puñado de dólares. Aún no Sí. emitida, pero supongo que pronto. Cuando Sí, salga sí, esto, sí. igual ya lo Eso he es. emitido. Bueno, pues nos vamos. Hasta Muy aquí bien. hemos llegado. Yo creo que al final Pues hemos ahora- hecho un buen repaso al morir la noche Sí, y sí. a Atasco. A todo. Y creo que ha quedado bastante bien, ha quedado Sí, divertido no, y chulo. no estrangulen al doctor antes de pagarle los 50 euros. Eso hay que matizarlo. Digo, porque hay gente que saca ideas de las películas todo el rato. ¿sabes? No. Es ficción, por Dios. Es ficción. No. Que nos vamos a despedir y ya que has dicho lo de los atascos y hemos mencionado Un Día de Furia, hay un videoclip de los Foo Fighters que se llama Work, que empieza como un día de furia en un atasco y de repente él decide irse del coche y montar una zapatista como hacía Michael Douglas. Y hay uno de Rem también. Sí, Everybody Hurts, pero Everybody es que Hurts. ese es Pero también tiene un atasco, ¿no? también una atasco, pero es muy tristona la canción. Vale, y sí, bueno. como estamos un poquito más andugueros, más divertidos... yo Ah, creo- vale, dices porque la vas a poner. Sí, porque la voy a Ah, poner. bueno, sí, entonces porque vamos sí, a ponerla sí. para Vale, acabar vale. el podcast. No quería yo- La gente que nos escuche en la radio, que escucha el podcast, va a terminar con Work genial. de los Foo Fighters, Muy bien. que es una canción así más Vale. alegre. Y nada, pues muchas gracias, Rodrigo. Pues gracias a vosotros por Nada. invitarme. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Parimpar, con Jama González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.